Hoy hablaremos del caso de Natasha Kampusch. Natasha Kampusch nació en la ciudad de Viena en el año 1988, el 17 de febrero. Sus padres se llaman Brigitta Czerny y Ludwig Koch. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven, así que fue criada por su madre, pero su vida con su madre no era feliz, ya que sostenían pleitos en su diario vivir. Natasha tenía dos hermanas mucho más grandes que ella, y también se dividían a la hora de vivir con sus padres. Natasha se fue de pequeñas vacaciones el fin de semana con su padre, debido a la custodia, y volvió un día antes de los hechos. El 2 de marzo de 1988, cuando ella tenía 10 años, como era lo usual, era un lunes donde ella salió de su casa para dirigirse a su escuela, y era muy normal que ella fuera sola caminando. Sin embargo, algo particular ocurrió, que fue que Natasha nunca volvió más a su casa. Se pensó en primer momento que se había peleado con su madre, y decidió no volver a casa. Así que esa fue la primera hipótesis que se manejó sobre la situación. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a hablarse de testigos oculares, y una persona de estas dijo que había visto cómo esta niña era subida a una camioneta de color blanco. También personas habían dicho que en las iniciales de la camioneta había una G o una GF, y esto generalmente indicaba el nombre de una ciudad que era parte de un distrito de la Baja Austria. Obviamente se hizo la propia denuncia de los padres para iniciar la búsqueda de la niña, sin embargo no hubo fruto alguno. La policía desplegó sus redes por todos lados, también pusieron carteles, se buscaba información, se daba recompensa y también se hicieron un despliegue por varias ciudades para encontrar a diferentes dueños y hablar con ellos de camionetas blancas con las características que habían dado los testigos. Ahí fue donde se unió la historia. Realmente parece que a Natasha sí la habían secuestrado, y durante la búsqueda de la policía se entrevistó a un hombre llamado Prikopil Wodman. Sin embargo, se le entrevistó, se le revisó el carro y no se encontró nada, y él dijo que ese día que había ocurrido el secuestro, él simplemente había estado en su casa y se había quedado ahí todo el día. También revisaron su carro y lo encontraron bastante sucio, algo que era muy poco extraño, pero les dijo que transportaba escombros constantemente, así que eso era muy normal. La policía no hizo más preguntas, realmente se quedaron un poco satisfechos y siguieron adelante. Fue ahí donde inició otra investigación y comenzaron a culpar a la propia familia de la desaparición de Natasha. Se decía de la mala relación con su madre, ya que había tenido algo que ver, ya que probablemente la habían matado, secuestrado o regalado, por esa misma situación. Sin embargo, nunca se logró comprobar esto, y ellos iniciaron como un proceso penal en contra por la mala imagen que estaban generando en ellos, y es así como llega el 23 de agosto del año 2006, donde se da la aparición nuevamente de Natasha en la sociedad. ¿Y qué había ocurrido con Natasha? La cual logró escapar mientras estaba lavando el coche de su secuestrador. Ella aprovechó un minuto donde él se descuidó y salió huyendo del lugar, y pidió ayuda a una persona cercana que había encontrado en ese momento. Después de que Natasha se encontró con esta mujer, ella llamó a la policía y le dijo todas las autoridades, y después se dirigió con Natasha misma a la estación más cercana, y en ese momento ella dijo: soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988. Ella tenía una cicatriz que la identificaba bastante bien. También la lograron identificar por su pasaporte y por una cicatriz que ella tenía en una parte específica del cuerpo. Digamos que no estaba tan mal como se le esperaba que estuviera en ese momento, pero estaba un poco pálida y pesaba solo 42 kilos, pues para la edad que tenía. Además, durante esos 8 años que estuvo en cautiverio, solo había crecido 15 centímetros, cosa muy poca comparado con muchos otros niños de su misma edad. Digamos que hubo algo que sorprendió un poco a la policía cuando ella volvió a salir a la luz, y fue que también era una niña muy inteligente, sabía hablar muy bien, sabía leer, entonces no entendían qué es lo que había ocurrido. Natasha fue secuestrada por el hombre que habían investigado antes de la camioneta y que transportaba escombros. Este hombre la había secuestrado y la había metido en su propia casa. Lo increíble del caso es que cuando él la secuestró, la metió en un hueco que absolutamente nadie conocía, ni siquiera su propia madre que vivía en su misma casa. Este hombre tenía algo específico hecho en un sótano o en un garage. Entonces, detrás de unos muebles, él puso una pequeña puerta donde metió a Natasha. Era una puerta muy pequeña, de un tamaño donde apenas ella cabía,
y al fondo de esa puerta había una pequeña habitación donde ella permanecía cautiva por 8 años. Él durante todo ese periodo de secuestro donde la tuvo, ponía algunas cámaras, cronómetros de luz para que se encendieran de determinadas horas, ya fuera para que ella se despertara o durmiera, ya que no le entraba la luz del día a la niña. Comenzó a jugar mentalmente con Natacha, ya que le decía constantemente de que todas las ventanas y las puertas tenían explosivos, ya que si ella intentaba salir, pues lo más seguro es que muriera. Y también comenzó a golpearla, torturarla y dejarla sin comida. A veces la dejaba largos periodos sin comer, como días o semanas, e incluso abusaba sexualmente de ella. Durante los primeros años de cautiverio, a la niña no se le permitió salir. Él no dejaba que saliera de sus 6 metros que medía la habitación en donde estaba. La puerta en donde él entraba a veces para darle comida era de un acero bastante pesado, tanto que incluso él duraba una hora completa tratando de abrir la puerta como tal, de tanta chapa que tenía y del peso como tal. Después de algunos años, él comenzó a darle ciertos privilegios, por así decirlo, y dejaba que saliera un poco más a la casa. Tiempo después, ella también tuvo el acceso para poder tener radio, ver algunas noticias, de leer algunos periódicos. Para el año 2005 ya tenía una pequeña autorización para salir al jardín de la casa, pero de ahí no podía pasar. Se cuenta que solo en una ocasión, para febrero del 2006, él le había permitido salir de la casa por completo, pero solo fue una vez. Como cierta explicación de la inteligencia y de la manera de hablar, según ella, su captor le proporcionó muchos libros y muchas historias durante su cautiverio, cosa que le enriqueció mucho, y comenzaba a decir que el secuestro le sirvió como tal para no ingresar en temas de alcohol, drogas o abusos de sustancias. Ellos comenzaron a celebrar juntos muchas ocasiones como Navidad, Pascuas, cumpleaños, e incluso su captor amenazaba con matarla a ella si lograba escaparse o suicidarse él mismo si lograba escapar. Entonces comenzaba a jugar un juego raro psicológico con ella, y es donde descubrieron que este hombre también tenía una atracción bastante fuerte por los niños, y por ello secuestró a Natacha. Según algunos testimonios que se dieron de cuando ella salió, es que él la golpeaba unas 200 veces diarias, la mantenía encadenada a un lugar para que no se moviera en los primeros años, y la obligaba a que le llamara señor o maestro. Pero se empezaron a crear especulaciones de Natacha y contra su secuestrador como tal, y es que cuentan que Natacha comenzó a sufrir el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo causa una teoría en donde las personas son capturadas o víctimas de algunas situaciones, comienzan a enamorarse de la persona que los secuestra o los tortura. Según cuentan, ella comenzó a sentir cosas por su secuestrador debido a la manera en que él comenzó a darle permisos eventualmente para que saliera o hiciera ciertas actividades, por educarla, y ella comenzó a atraerse por esas cosas que él tenía, como de protegerla, de estar con ella, enseñarle cosas. Entonces muchas personas comenzaron a decir que llamaba a su secuestrador. Hay gente que dice que incluso ella comenzó a acceder voluntariamente a tener relaciones sexuales con él, ya en un punto, y no eran violaciones, sino que ella misma quería hacerlo. Incluso a veces se pedían abrazos como manera de reconfortarse. Algo que ocurrió cuando ella se escapó fue que su captor, cuando se dio cuenta que lo iban a capturar, él se dirigió hacia las vías de un tren y se suicidó esperando que el tren pasara. Cuando Natacha se enteró de la muerte de él, se entristeció mucho y hubo una carta que se leyó que ella había escrito respecto a estos hechos. La carta decía lo siguiente: fue parte de mi vida, por eso de alguna manera me entristece su muerte. Es cierto que mi juventud es diferente a la de los otros, pero en principio no tengo la sensación de haberme perdido nada. Su madre y yo pensamos en él. Esto comenzó a dar muchos indicios en las personas de que ella realmente estaba sintiendo algo por este hombre, pero no lo podía negar, y cómo es que le entristecía bastante la muerte de su propio captor. Además, no solo esto, sino que cuando fue recuperada, por así decirlo, se encontró otra vez, no tuvo mucho afán de ir a ver a sus padres de nuevo, y no lloró ni nada, solo hizo eso cuando realmente se enteró de que su captor había muerto, que se había suicidado. Sí lloró. Por otro lado, pues a la muerte de este hombre, ya que todos
y finalmente pasaron unas 8 horas antes de que este hombre muriera y trataran de hacerse investigaciones dentro de la casa para encontrarse algún tipo de pruebas o algo que validara los testimonios que se estaban dando. Sin embargo, no se encontró nada. Parece que este hombre antes de morir se dedicó a limpiar la casa, o al menos a todas las cosas que pudieran implicar pruebas importantes, así que nunca hubo un testimonio aparte del que dio Natasha. Este caso se convirtió en algo muy viral. Se dice que para el 2006 ella dio su primera entrevista en televisión, convirtiéndose en uno de los programas más vistos en la historia. Se cuenta que Natasha desde eso vive sola, como que también en su casa se convirtió en una nueva especie de cárcel y no le gusta salir a ningún lado. No le gusta hablar con nadie, solo tiene algunas plantas. Cuenta que ella nunca salía a la calle sola porque hay gente que la reconoce y comienza a decirle cosas horribles de su secuestro, que se lo inventó, que de pronto fue algo que ella realmente nunca vivió, sino que estaba enamorada de ese señor. Y por eso se fue con él desde el principio. Y también es algo extraño que ella sea la dueña de la casa de su secuestrador y no la ha querido vender para que la gente no se vuelva muy amarillista con el tema y vaya y hagan tours, pero tampoco la ha habitado. A pesar de todo, logró sobrellevar su vida. Trató de sacar un libro que también cuenta su historia, y se cuenta que en la actualidad fundó un hospital infantil y trabaja con refugiados. Ella en las pocas entrevistas que le han hecho dijo: «Solo en pocos momentos he sentido verdaderamente libre en los últimos 10 años». He regresado también a una cárcel de opiniones y prejuicios. En su último libro, Natasha Kampusch, 10 años de libertad, cuenta cómo recibió cientos de cartas de odio y amenazas. Todavía no se sabe el motivo del secuestro, ni de que si ella se enamoró de él o solo sean conjeturas. Pero eso fue lo que pasó y ella sigue con vida y su secuestrador no. También se realizó una película contando su historia llamada 3046 días, aparte de sus 2 libros ya mencionados. A continuación se presenta una entrevista que le realizaron. Uno de los casos más dramáticos de la historia criminal de Austria, el secuestro de la niña de 10 años Natasha Kampusch, cuyo secuestrador, de nombre Wolfgang Priklopil, encerró en el sótano de 5 metros cuadrados de esta casa aquí, en un suburbio de Viena. Durante más de 8 años la violó, maltrató e insultó, hasta que día 23 de agosto de 2006, Natasha escapó hacia la libertad, mientras que su secuestrador 1 hora después se suicidaba saltando a las vías de un tren. Hemos ido a Viena a ver cómo se encuentra Natasha después de 10 años de su libertad. ¿Crees que en el día en el que escapaste de tu cautiverio, verdaderamente alcanzaste libertad completa? Creo que el día en que me liberé no sentí la libertad que me esperaba, pero era una sensación indescriptiblemente liberadora y era algo que no pude imaginar durante mucho tiempo y que al final logré. ¿Es la vida que llevas ahora la vida que imaginabas? Bueno, naturalmente había imaginado que la gente sería más respetuosa, que tendría más emociones, más empatía y que trataría todo este asunto con respeto. Sin embargo, entré en un mundo lleno de rechazo, de odio y envidia. Eso me hizo mucho daño. Por supuesto, era diferente a lo que yo había imaginado. ¿Cómo puedes explicar este odio hacia ti? La única explicación que encuentro es que la gente no entendió lo grave que esta situación fue para mí. Solo vieron la primera entrevista que hice en televisión y pensaban que esta era una persona que de repente se había hecho famosa sin razón. Y tampoco entendían que yo desapareciera como niña y reapareciera como adulta.
¿Cuáles son las dificultades a las que has tenido que enfrentarse al volver a la vida normal? No siempre fue todo fácil, porque me reencontré con mis padres que esperaban a su pequeña de 10 años. Y la sociedad tampoco sabía del todo cómo debía tratarme.